Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estoy aquí con ustedes. Soy la profesora Dina y para acompañarlos este día con un nuevo tema. El tema del día de hoy es evolución. Empezamos. Evolución. Dentro de la teoría de la evolución existen dos líneas bien marcadas. Una de ellas es la teoría creacionista. Esta se encuentra basada en la religión, donde la vida es posible gracias a la existencia de un Dios. Y la otra línea es la evolucionista, ¿no? Que se inclinaba, digamos, por afirmar que las especies cambiaban con el tiempo y de cada uno dependía su supervivencia. Entonces, ¿qué es la evolución en sí? Cuando hablamos de evolución, hablamos de un conjunto de cambios, un conjunto de transformaciones, tanto en caracteres internos como externos. A los caracteres internos son también llamados genéticos y los caracteres externos son también llamados fenotípicos. Ahora, esto se da a través de diferentes generaciones. Dicho de otra manera, la evolución es una sucesión gradual y ordenada de cambios en el ADN. Existen formas de evolución, dos en particular: convergente y divergente. ¿Qué nos dice la convergente? Estructuras análogas tenemos ahí. Nos dice órganos de diferente origen, pero de una misma función. Cuando decimos de diferente origen, ese origen se refiere al origen embriológico. O sea, se originan de la misma manera en cuanto al origen embriológico, pero tienen una misma función. Por ejemplo, si observamos aquí debajo, tenemos un tipo de ala. Podemos identificar que es un ala de un ave y al lado derecho tenemos un ala de un insecto. Si yo les pregunto y les digo, ¿para qué les sirve a ambos? Ustedes me van a decir, a ambos les sirve para volar. Exacto, o sea, tienen una misma función, pero se origina de diferente manera en cuanto al origen embriológico. Pasamos al siguiente, número 2, divergentes. Ahí tenemos a las estructuras homólogas. Son órganos del mismo origen y de función parecida o diferente. Ejemplo, la aleta de una ballena, como podemos ver acá, con el brazo de un humano. Ojo, estas estructuras homólogas han tenido el mismo origen embriológico, ¿sí? Y su función, digamos, puede ser parecida, ¿no? En el caso de la aleta de una ballena, por ejemplo, prácticamente tienen función diferente. Ya puede ser parecida o puede tener función diferente. A ese tipo de estructuras se llama estructuras homólogas. Teorías de la evolución. Dentro de las teorías hay varias. El día de hoy vamos a enfocar 4 de ellas. Número 1, tenemos la herencia de los caracteres adquiridos. Ahí tenemos como representante de esta teoría a Lamarck. ¿Qué nos dice Lamarck? Él habla sobre el uso y desuso de sus partes. Nos dice, si un órgano es utilizado, entonces crece y se hace más eficiente, como podemos ver acá, ¿no? De lo contrario, simplemente se atrofia. Y que estos cambios, ya graduales, digamos que tenía la jirafa, en sus descendientes eran heredados. Es lo que sostiene Lamarck. Segunda teoría, tenemos a la selección natural. Representante Darwin y Wallace. ¿Qué nos dicen ambos? Él habla sobre, o ellos hablan sobre el origen de las especies. Nos habla sobre la supervivencia de los más aptos, ¿no? El más apto, digamos así, sobrevivía y el que no simplemente pues dejaba de vivir. Entonces, nos decían, ¿no? Unas características tendrán ventajas y otras desventajas para poder sobrevivir. Eso es en cuanto a la selección natural.
La teoría mutacionista, ¿qué nos dice? Sostenida por Hugo de Vries. Las especies surgen súbitamente debido a mutaciones producidas al azar y que algunas son favorables y otras no. Observamos en la parte superior. Tenemos diferentes tipos, en este caso, de gatos, ¿no? Con pelaje diferente, característica externa diferente. Si bien es cierto, este es un tipo de mutación producida al azar, porque es cuestión genética, es cuestión interna, ¿no? De los alelos, por ejemplo, de los genes. Ahora, esto sería una mutación, digamos, favorable. ¿Por qué? O en el caso de las flores, por ejemplo, también, no flores de diferentes colores. Mutación favorable porque hablaríamos de diferentes tipos de especies. Ahora, ¿cuándo sería desfavorable? Por ejemplo, en los seres humanos, la polidactilia. ¿Qué significa polidactilia? Cuando tienen más dedos de lo normal. Digamos, en una mano si tienes 5 dedos, los polidáctilos tienen 6. Y de alguna manera pues sería incómodo, ¿verdad? Eso sería desfavorable. En el caso de la teoría sintética de la evolución, sostenida por Fisher, Haldane y Wright, ¿qué nos dice? Para empezar, ocurre a lo largo de las generaciones. Se basa en leyes de la herencia. También explica cómo se transmiten las informaciones genéticas de un individuo a otro, ¿no? Y cuáles son las razones por las cuales ocurre este proceso de transmisión. Ahora, según el neodarwinismo, que es una teoría, digamos, que abarca, ¿no? Con respecto a lo que sostiene los tres autores que hemos mencionado, se refiere tanto a las mutaciones, ¿ya? También habla de la recombinación genética y de la selección natural. O sea, prácticamente abarca, ¿no? Las teorías anteriores en una sola. ¿Ya? Eso sostiene lo que es la teoría sintética de la evolución. Evidencias de la evolución. En primera instancia tenemos a la paleontológica, que nos dice, son aquellos fósiles o restos ancestrales que han sido encontrados en la Tierra. Los tipos son, tenemos primero los restos anatómicos. Pueden encontrar huesos, dientes, piel fosilizada, que es lo que más encuentran. Son los más numerosos. Luego tenemos por acá a los petrificados. ¿Ya? En el caso de los petrificados, por ejemplo, estos están compuestos por hierro, por silicio o por calcio, ¿no? Estos petrificados pueden estar empotrados en una superficie. Luego tenemos a los preservados. Estos están conservados por congelación o por otras sustancias, por ejemplo la resina o el ámbar. En el caso de los moldes, se pueden grabar, ¿no? Son grabados en realidad de estos organismos fosilizados. ¿En qué lo graban? En rocas o en lodos. Luego tenemos a las huellas, que son marcas dejadas por organismos. Muy bien, número 2 tenemos a la embriológica. Aquí hablamos del origen o prácticamente del parecido en cuanto al origen de los embriones. En las fases tempranas de su desarrollo, los embriones de los diferentes vertebrados son muy parecidos entre sí. Veamos. Acá tenemos 4 especies diferentes. Sin embargo, observen acá, este pez, gallina, vaca y humano, en la fase temprana de su desarrollo, cuando son embriones, son muy parecidos entre sí. Aquí ya podemos observar que hay cierta diferencia, ¿no? Aunque podemos ver que entre la gallina, la vaca y el humano todavía permanece, digamos así, la semejanza. Y como resultado, miren, el pez, tenemos a la gallina, a la vaca y al ser humano. Obviamente especies diferentes. Continuamos con la evidencia de la evolución. Aquí tenemos la evidencia bioquímica. ¿A qué se refiere? Se basa en el estudio comparado de las moléculas o componentes químicos de los organismos de distinta especie. Por ejemplo, tenemos aquí en el dibujo, en la imagen, porcentaje de aminoácidos idénticos a los de una cadena de globina humana, dice acá. Si observamos en la parte inferior, tenemos a un reptil que presenta un 14% de aminoácido. Luego tenemos a un sapo
que presenta un 54% de aminoácido. Luego tenemos a una gallina que presenta un 69% de aminoácido. Luego tenemos a un ratón que presenta un 87% de aminoácido. Tenemos aquí a un mamífero, ¿no?, que presenta el 95% de aminoácido. Y por último, el ser humano, que presenta, digamos, un 100% de aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Si bien es cierto, recordemos un poquito con respecto al tema de proteínas, ¿sí? Son las unidades básicas de las proteínas. O sea, un conjunto de aminoácidos me forma lo que es una proteína. ¿Todos estos animalitos tienen proteínas? Sí. O sea, se condensan, se sintetizan en proteínas los aminoácidos, así es. Entonces, todos ellos poseen aminoácidos. Aquí no precisamente vamos a ver o calcular el porcentaje, sino básicamente estamos, digamos, comparando. La bioquímica lo que hace es precisamente comparar los componentes o las sustancias químicas que se encuentran presentes en los organismos vivos, ¿no? Y en este caso todos ellos presentan aminoácidos. Es otra prueba de la evolución. Luego tenemos a la anatomía comparada. ¿Qué nos dice? Nos habla sobre las semejanzas y diferencias de las estructuras morfológicas entre los organismos. Hemos hablado anteriormente con respecto a ello. ¿Sobre qué? Órganos análogos, homólogos y rudimentarios. Los dos primeros hemos hablado, ¿verdad? ¿A qué se referían con órganos análogos? Así es, tenían un origen distinto, pero las estructuras les servían para la misma función. Y cuando decíamos homólogos, era al revés, ¿no? Tenían el mismo origen, sin embargo, sus estructuras podrían ser parecidas o simplemente tenían diferente función. Y ahí en el caso de los rudimentarios, ahí hablamos de aquellos órganos o estructuras que de repente en la actualidad todavía permanece en la estructura de un ser vivo, pero de repente ya no tiene función alguna, como es el caso nuestro, de nuestro apéndice, ¿no? O de repente de la muela de juicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también es otro tipo de pruebas de la evolución. Muy bien, chicos, agarramos el libro rápidamente y nos ubicamos en la página 194. Así es, ya está resuelto. Igual vamos a leer para que ustedes puedan copiar rápidamente en el libro, ¿de acuerdo? Muy bien. Retroalimentación dice lo siguiente. Darwin propone. ¿Qué propone? Selección natural, ¿no? ¿Qué sostiene esta teoría? Solo sobrevive la población adaptada a las condiciones de espacio y tiempo. Número 2. ¿Qué nos dice de Vries? De Vries propone que las nuevas especies surgen súbitamente debido a las mutaciones producidas al azar. Número 3. La evolución es, ¿qué es? Es un cambio gradual, tanto de la estructura externa e interna de un individuo. Y la teoría de los caracteres adquiridos es propuesta por Lamarck. Muy bien, seguimos trabajando en clase. Tenemos ahí las teorías, un mapa conceptual por completar. La primera está completa, la segunda tenemos a la selección natural. Ya nos ubicamos entonces acá, selección natural. Luego tenemos a la mutacionista y teoría sintética. Completamos dentro de los caracteres adquiridos. Dice lo siguiente. Si un órgano es utilizado, entonces crece y se hace más eficiente. ¿Esto con respecto a qué? Con respecto a los caracteres adquiridos. Luego tenemos la selección natural, supervivencia del más apto. Luego tenemos a la teoría mutacionista, donde nos dice que las especies surgen súbitamente, o sea, al azar, ¿no? Debido a las mutaciones producidas al azar. Y la teoría sintética, la evolución ocurre a lo largo de varias generaciones. Continuamos con el libro, página 195, pero en esta ocasión ustedes van a trabajar, ¿sí? Tienen una lectura, necesito que lo lean detenidamente, analicen
y contesten las preguntas que se encuentran en la parte inferior. Solo son 3 preguntas, entonces lo vas a trabajar en casita y yo lo voy a revisar regresando a clase. No es necesario que me envíes foto de esta lectura, ¿de acuerdo? Muy bien. Y solo queda por trabajar en casita la página 196 del libro. ¿Sí, chicos? No olviden de ver la siguiente diapositiva porque hay algunas indicaciones. Bien, chicos, algunas indicaciones. Primero, transcribe o imprime las diapositivas y pega en tu cuaderno. Siguiente, las páginas del libro trabajadas deben ser copiadas y desarrollar las páginas indicadas. Luego se adjunta la práctica calificada, resolver y reenviarlo por este medio o por mensajería de texto. Bien, chicos, antes de dejarlos, recuerden que la Organización Mundial de la Salud ha difundido una serie de recomendaciones para de alguna manera prevenir el COVID-19. Entonces, acatemos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta. Bendiciones, cuídense mucho.